situación que es la noticia más importante al momento. Continuamos con el programa, nos acompaña ahora el ex congresista Richard Arce. Bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo analiza usted las acciones que se están tomando desde el gobierno para encarar una emergencia de esta envergadura? Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Sí, ante todo, primero solidarizarnos con las familias que están siendo afectadas. Creo que es muy importante entender la necesidad de la planificación y sobre todo la prevención y la gestión en esta situación de los desastres de la naturaleza. ¿Se suma usted a las críticas que se ha hecho a la autoridad para la reconstrucción con cambios? Definitivamente, mis últimos artículos publicados en el periódico es una condena y sobre todo un llamado de atención a la propia Contraloría y, ¿por qué no?, a la Fiscalía, para que si hay carpetas fiscales, para que inmediatamente se sancione. Evidentemente son funcionarios de mando medio, pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Los datos son de vergüenza. Hay más de 12.000 casos en la ejecución de todo el proyecto que tienen observaciones, que han sucedido circunstancias especiales, pero hay 800 funcionarios, más de 800 funcionarios involucrados justamente en estos casos. Eso claro, está relacionado inclusive a una ineficiencia, ¿no? La señora Amalia Montero, me parece que es quien dirigía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ella ha dicho que el objetivo en ese momento era reconstruir lo que se había caído. Es decir, ese era el plan. Entonces, de pronto lo que estuvo mal diseñado es la propia entidad y los propios objetivos, la definición de los objetivos en ese momento. Yo fui congresista en ese periodo y estuvimos participando activamente y la propuesta, vinieron a las diferentes comisiones en el Congreso de la República y lo que plantearon eran dos estrategias. Evidentemente, una, la reconstrucción de la infraestructura dañada, pero con una proyección de prevención, algo muy sencillo, algo muy elemental. Si ha sido afectado un puente, tú cambias ese puente, pero tú tienes que recoger la experiencia para que no tengamos que, una vez que tengamos un nuevo desastre natural, porque esto es cíclico, el tema del fenómeno del Niño, nuevamente no se va a caer el puente, es algo absurdo y además irresponsable. Pero también es importante resaltar algo, Mávila. Miren las imágenes, yo creo que estas imágenes hablan por sí supuesto, solas. A eso me refería. Claro, y tiene que ver con las licencias también que se otorgan o que no se otorgan, o los trámites engorrosos, y el permitir que haya población, yo no sé finalmente si esto otorga réditos políticos o no, permitir la permanencia de personas en la ribera de los ríos donde ni siquiera los suelos están firmes lo suficiente como para sostener una construcción de este tamaño. Hay una cuestión elemental y es hasta legislación. 50 metros en la faja marginal de los ríos, o sea, 50 metros en ambas franjas, son territorio donde no se puede hacer ningún tipo de construcción y es terreno público. O sea, ni siquiera podrías tener la autorización para que puedas hacer algún tipo de infraestructura. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, te hablaba de la empatía, porque en los mensajes también que estamos dando, desde los medios de comunicación, desde los políticos, criticamos mucho a la población diciendo cómo es posible que la gente sea tan indolente o tan negligente y construya sus viviendas en un sitio de torrentera, en un sitio al borde de un río. Esto es un problema de fondo, que lamentablemente hay una seria necesidad de vivienda y muchas familias no tienen la posibilidad de tener tal vez un techo. Y en la desesperación que tenemos, soy padre de familia, de darle un cobijo a nuestras familias, tratamos de construir una vivienda, negligentemente por supuesto, pero acá la responsabilidad mayor está en las autoridades, desde los municipios. No tenemos planes de ordenamiento territorial, no tenemos planes de crecimiento urbano. Entonces, esa es la observación, sí, ¿no? Quisiera mostrarle algunas imágenes, que se han registrado el día de hoy, de agresión al congresista Tacuri en Ayacucho. Esto es lo que ocurrió. Luego conversamos con Richard Arce aquí en los estudios de Panamericana. ¡Asesinos! ¡Tacuri, asesinos! Señora, ¿qué le pasa? No podemos descuidar lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país y hay información de una nueva estrategia. Me parece que usted conoce cuál sería esa nueva estrategia en las protestas que todavía, que hoy por hoy parecen haber otorgado una tregua al gobierno, pero no se puede confiar el gobierno de la señora Es una tensa calma y evidentemente la conflictividad continúa y se ha centrado básicamente en la región de Puno.
que a pesar evidentemente de esta circunstancia que estamos viviendo a nivel nacional con el tema de las afectaciones respecto a la naturaleza, no puede ser soslayado por nuestras autoridades. Lo que estamos viendo, este tipo de agresiones, hemos visto también a los ministros, viceministros en varias regiones que han ido a visitar haciendo su trabajo y evidentemente hay una reacción de parte de la población. Últimamente pero en que Ayacucho está se han relacionado. registrado. No, pero no solamente ha sido en Ayacucho, ha sido en Apurímac, también en mi región, ha sido en Cusco y ahora estamos viendo, inclusive es un congresista que viene del partido de Lápiz, ¿no? Muy adepto de Pedro Castillo y que es que hay un hartazgo con el Congreso de la República. Las encuestas lo dicen, 6-7% de aprobación, demuestran que han perdido la legitimidad. Y ahí viene el tema de fondo, ¿Cuál es ¿no? el rol que cumplen, usted que conoce un poquito más, el FENATE y el FREDEPA en estas regiones? A ver, son dos organizaciones totalmente distintas, ¿no? Correcto. El Frente de Defensa de Ayacucho, existe frentes de defensa en Apurímac, en todas las regiones. Sí. Lo que sucede generalmente en los frentes de defensa es que algunos actores políticos que perdieron la elección son los que asumen para ser los dirigentes y tienen una estrategia, ¿no? Asumir un protagonismo político y ser contrario o oposición a la autoridad electa. Claro. Pero también en esta Para en la circunstancia siguiente elección tener capitalizar especial eso, claro. espacio político, pero ojo, no quiero generalizar, habría que hacer el análisis particular. En el caso del FREDEPA de Ayacucho, es una organización un poco más amplia, no es necesariamente de gente que ha perdido el proceso electoral. Acá hay un problema de fondo, que es la conflictividad, y son estos sectores de los frentes de defensa que han tenido mucho protagonismo. En cambio, el FENATEP es una organización de los maestros que en su momento era el CONARE-SUTEP y que Pedro Castillo trató de promover en desmedro del SUTEP tradicional, ¿no? El SUTEP de Patria Roja, por el tema de fondo, ¿no? Querían controlar la derrama magisterial, que es, como quien dice, la cereza de la torta, o es en realidad la ambición política que tienen estos sectores gremiales, seamos claros y objetivos, pero lo que se ha hecho también es la utilización y la pretensión que tienen es que de algunos sectores radicales, no todos, que la nueva fase de la conflictividad sea paralizando las actividades escolares. Sería un despropósito total, porque no podríamos entrar a perjudicar la formación de nuestros hijos, de nuestros niños, ¿no? Entonces habría que estar muy alerta, pero con un ministro de Educación Es decir, como el que FENATEP tenemos, optaría por lo que evidentemente hizo. está provocando, y has visto las acciones, la Sí. respuesta, la provocación, la forma como se expresó de nuestras madres, de nuestras mujeres, Pero la de estrategia Puno, ¿no? sería repetir lo que ocurrió en 2017. Evidentemente huelga van de a esa preparar magnitud. un pliego petitorio y van a querer hacer la huelga. Para eso es importante, por eso el diálogo, la participación activa de los gobiernos regionales, de los municipios, un diálogo mucho más directo con el gobierno central, atender las necesidades. Yo sé que es complicado porque el tema de fondo es político y el tema de fondo es el adelanto de elecciones, no hay otra salida. El Congreso no lo ha entendido y hemos visto que nos ha estado, discúlpame el término, paseando durante estos meses, y hasta el fujimorismo, que quiere lavarse la cara frente a la población. El fujimorismo, Nano Guerra, ¿por qué no tuvo esa posición en el mes de diciembre? ¿Por qué recién ahora supuestamente es el promotor del adelanto de elecciones y pretendió en la última comisión, donde hemos visto una vez más que solamente es un teatro, es una puesta en escena? Los congresistas no quieren irse, se van a atornillar a sus curules y ellos creen que el haber sido elegidos, evidentemente tienen esa legitimidad de una elección, pero han perdido la Ahora, credibilidad agenda con la del población. país no ha cambiado debido a la emergencia climática. No ha cambiado, por supuesto, Por porque eso tenemos digo. que priorizar. Ahí viene, o sea, más allá de nuestras aspiraciones, de los legítimos reclamos de las poblaciones, en este momento todos tenemos que unirnos para ayudar a salir adelante poblaciones que están sufriendo los embates de la naturaleza. Yo sé que es algo periódico, ¿no? Porque inmediatamente van a saltar, pero ¿qué hemos hecho? Ya hemos visto lo que ha sucedido con Reconstrucción, con Cambios. Pero en este momento debería ser un llamado de cruzada nacional para atender lo que están sufriendo en el norte del país. En el sur del país tenemos las lluvias, es época de lluvias, las lluvias son torrenciales, evidentemente, hay huaicos, hay un problema serio. Se han olvidado del mantenimiento de las carreteras en el sur del país, en el centro. La carretera Libertadores, que nos une a Ayacucho, que llega a Purímac, está prácticamente abandonada. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en este momento debería habilitar esas vías de comunicación, porque genera una serie de perjuicios, y es a eso a lo que quería llegar. ¿Dónde está el Estado? Cuando suceden estas circunstancias, lo primero que nos preguntamos, ¿y dónde está el Estado? Señor Arce, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Como le decía,
decía al abogado de Roberto Sánchez también, el día de hoy nos ha ocupado la mayor parte del tiempo, pero no queríamos dejar, por supuesto, de atender esos temas que también son importantes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en 2023. Nosotros debemos ir a una pausa.